Eh, claro, a veces no es tan fácil hacer una plática, una charla que no sea tan técnica, pero es que ustedes, además de trabajar en una clínica oftalmológica, ¿sí? Nos permite que se eduquen y sean el voz a voz para toda la sociedad. Realmente, este tema de los defectos refractivos en niños es muy importante porque es la principal patología, hablando de la más frecuente que tenemos en cuanto a oftalmología pediátrica, es que los niños tienen que usar gafas. Cada vez es más frecuente que un niño y un ser humano esté usando gafas. Se calcula que para el año 2050, se calculaba que para el año 2050 la mitad de la población mundial va a ser miope. Eso es un montón, son 3.500 millones de personas que van a tener que usar gafas. Eso es atortolante. Y la sociedad nos está llevando a que cada vez más los niños tengan defectos de visión. El uso de pantallas, el estar encerrados en una habitación, las patologías, una alergia, por ejemplo, que los niños se rasquen el ojo, generan astigmatismo. Entonces, cada vez más vamos a ver personas con defectos refractivos. Entonces, de ahí la importancia que nos culturicemos, que aprendamos de esto, los defectos refractivos que pueden estar afectando a los niños y cómo orientar no solamente a nuestros pacientes de la clínica, sino también a sus familias y a la población en general. No pasa. Siguiente, Inge. Talento. Ya, que no tengo ningún interés comercial económico. No sé, depende del gerente. Puede que sí. Eh, claro, porque esta vaina, yo entiendo, a ver, yo entiendo, hay una dualidad ética. ¿Sí? Una clínica como estas y una óptica como esta es un muy buen negocio. Ustedes cada vez ven más ópticas allá afuera, pero hay una línea muy delgada en lo que hay que ser muy ético, cómo manejar esa parte ética. Bueno, entonces, claro, uno puede tener un conflicto comercial o económico cuando se trata de manejar lentes. Aquí con Sandrita, sabe que yo espotrico mucho cuando me hacen, perdón la expresión, pendejadas con los niños. Uno le tiene que mandar gafas al que necesita y al que no necesita, pues no necesita. Eso no es por deporte, bueno. Entonces hay que ser muy correctos. Entonces, recordar que no solamente por mi presentación, sino que uno tiene que ser muy ético con los pacientes. Uno le hace a los pacientes lo que uno le hace a su propia familia o le hace a su propio hijo o hija. Siguiente. Hay algunas preguntas que son muy importantes y que se hace todo el mundo. ¿Cuándo se debe hacer la primera valoración visual de un niño? Apenas nace. ¿Pero cómo lo va a examinar? ¿Cómo va a saber cómo ve? Pues sí, claro. Si usted le pone una linterna en la cara y el chino se arruga la jeta, ya sabe que el niño, al menos el niño, ve luz, ¿sí? Obviamente el niño, cuando nace, el niño ve muy mal, ve bultos en blanco, gris y negro. O sea, el bebé no le ve la jeta a uno. ¿Sí? No le ve la jeta, de verdad, pero sí ve luz y puede rechazar la luz. Entonces, cuando yo exploro a esos bebés acá, los prematuros, que yo les meto la luz o me los mandan porque tuvo secuelas de hipoxia o alguna joda, el solo hecho de que el niño rechace la luz, yo sé que ese niño ya ve luz, pero ve. Entonces, desde que nace, yo puedo saber si ese niño está en capacidad de ver con esos ojitos. ¿Qué tanto ve? Pues no tengo ni idea, pero sé que ve. Bueno, entonces, uno cuando el bebé nace, se tiene que hacer una exploración oftalmológica que según los lineamientos de la atención visual del recién nacido debe ser de 5 cosas, que es el examen externo, ver las pupilas, ver la transparencia de los medios, ver la motilidad ocular, ver el reflejo rojo. Bueno, entonces esas cosas se deben hacer en un recién nacido, en teoría, antes de que salga de la clínica. Entonces, esa es la primera valoración. ¿Cuándo se debe hacer el primer examen optométrico de un niño? Yo siempre digo que por allá a los 6 meses. Antes, yo peleo mucho con el programa Madre Canguro en Bogotá, que me le manda a los prematuros un examen al 4 mes de vida corregida. Yo digo, mire, eso es muy temprano, porque la córnea del recién nacido, antes del bebé al menor de 6 meses, es muy curva, el cristalino es muy redondo, y las sombras que da el defecto refractivo que tiene un bebé tan chiquito son muy variables, y hay unos defectos tan altos que uno realmente lo que sirve es ver que el niño no tenga ningún defecto, como una catarata, una opacidad de los medios oculares. Pero examen optométrico como tal es más o menos confiable hacia el 6.º mes de vida. Y de ahí en adelante tiene que hacerse por lo menos una vez al año.
¿Hasta qué edad? Por lo menos hasta los 12 años. Bueno, un niño tiene que hacerse examen optométrico por lo menos una vez al año. ¿Sí? Los bebés cambian. Lo que todos los que tienen ustedes, las que tienen hijos o los que tienen sobrinos y eso se han dado cuenta, un berraco chino entre un año y otro cambia muchísimo. El ojo también cambia. Entonces, estos niños tienen que hacérsele, a todos los niños hay que hacérsele un control por lo menos una vez al año desde el punto de vista optométrico. Y otra pregunta que es muy frecuente, que si al bebé siempre hay que hacer el examen optométrico con la pupila dilatada, sí, siempre, porque el examen en un niño es muy diferente al del adulto. Nosotros tenemos un musculito dentro del ojo que se llama el músculo ciliar, que es el que nos permite enfocar. Usted, como cuando usted tiene una cámara digital, la cámara de su teléfono, que usted enfoca de lejos y cuando ve de cerca el teléfono se pone borroso y después se pone nítida la imagen, eso lo hace un berraco músculo dentro del ojo. Eso se llama el músculo ciliar. Entonces, todos los seres humanos nacemos hipermétropes y con un astigmatismo moderado. Y logramos ver gracias a ese músculo. Ese músculo hace un esfuerzo para poder enfocar y ver bien. Por eso en el niño, así tenga un defecto refractivo elevado, ¿sí? El niño logra ver. ¿Sí? Entonces, para saber exactamente cuál es el defecto de visión del niño y si requiere o no requiere una ayuda visual, llámese gafas, lente de contacto, lo que sea, ¿sí? Hay que hacer examen con la pupila dilatada. Si no, el examen no es confiable. ¿Sí? Y lo que hagamos está mal hecho. Siempre se tiene que dilatar el niño. Los menores de 2 años no se le debe utilizar ciclopentolato en lo posible, pero sí con fenilefrina y tropicamida. Y en mayores de 2 años siempre con ciclopentolato. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, cuando les pregunten, ¿y siempre hay que dilatarlo? Sí. Usted conteste que sí. O sea, si estamos haciendo las cosas bien hechas, hay que dilatar a los niños. Siguiente. Entonces, esto es una escalerita. Cuando vamos a hablar cómo se hace el manejo refractivo del paciente pediátrico, es una escalerita. Siempre debemos comenzar con la historia clínica, o sea, una buena historia clínica, una toma agudeza visual bien hecha, una refracción bien hecha, siempre revisar lámpara de hendidura, porque los oftalmólogos tenemos que, y Sandra también revisan lámpara de hendidura. Hay que revisar que no tengamos ninguna patología de superficie ocular y en el caso de los oftalmólogos, siempre revisar fondo de ojo. Sí, porque hay mucha patología. Aquí en el Huila, por ejemplo, hay muchísima toxoplasmosis. Un montón. Sí, entonces hay que revisar siempre el fondo de hoja que el bebé no tenga nada. Y en caso de los niños, no solamente la toxoplasmosis, sino también el retinoblastoma, que es un tumor maligno que le da a los menores de 4 años. Es el tercer tumor sólido más frecuente en menores de 15 años en Latinoamérica. Y es un tumor maligno, mata al niño. Pero nosotros siempre tenemos que revisar el fondo de ojo. Siguiente, Inge. Entonces dice, la historia clínica, pues sí, ¿para qué una historia clínica para revisarle para los ojos al chino a ver si requiere o no requiere gafas? Sí, se tiene que hacer una historia clínica. ¿Por qué me interesa a mí la historia clínica? Si yo hablo de la gestación y el parto, entonces tengo que revisar si la mamá, cómo fue el embarazo de la mamá, si el embarazo fue normal o no fue normal, si fue un embarazo de alto riesgo o no fue de alto riesgo, si tuvo toxoplasmosis, por ejemplo. Bueno, en el parto, ¿qué me importa qué tiene que ver el parto con el que el chino sea miope o no sea miope? Resulta que si el parto fue complicado, ¿sí? Y el niño tuvo una hipoxia perinatal, ¿sí? Ese niño puede tener una lesión neurológica y una visión subnormal cortical. ¿Qué significa eso? Que haya un daño en la corteza occipital. Uno no ve con el ojo es una pinche antena. Sí, es como la señal del televisor. El ojo es la antena, el cable que baja de la antena al televisor es el nervio óptico y el televisor es la corteza occipital. Entonces, si a mí se me daña el televisor, pues no tengo imagen. Bueno, entonces, si yo tengo una lesión neurológica en el momento del parto, puedo tener una visión subnormal cortical, es decir, que el niño, a pesar de que tiene un ojo sano, sí, el niño no ve o ve muy mal. Bueno, entonces por eso me interesa el parto. ¿Por qué la edad gestacional y el peso a nacer? Porque si es un bebé prematuro, tiene mayor riesgo de tener defectos refractivos que un bebé que nació a los 9 meses. O sea, los bebés prematuros tienen mayor riesgo de tener que usar gafas. Los perinatales, como les decía, si han tenido hipoxia o si han tenido algún tipo de lesión neurológica, alguna enfermedad grave cuando nació el niño, y son muy delicados. Entonces pueden tener una secuela a nivel neurológico que nos lleva a que el bebé vea mal. Obviamente los antecedentes personales, si había alguna enfermedad, si es un niño que ha estado intubado, que ha tenido un trauma, un trauma craneoencefálico, pues tenemos que preguntar todas esas cosas de los niños. Y antecedentes específicamente, si vamos a hablar de defectos refractivos,
hay una predisposición familiar. Muchos papás dicen, es que yo tengo gafas, mi hijo va a tener que usar gafas. No, pues no tengo ni idea. Su hijo es único en la historia de la humanidad, pero sí tiene mayor riesgo, ¿sí? Entonces, hay que vigilar, por ejemplo, si el papá tiene un astigmatismo elevado o si tiene un queratocono, ese niño tiene mayor riesgo de tener queratocono que un niño de papás que no tienen queratocono. Entonces, uno tiene que estar consciente de eso e ir vigilando eso en el tiempo. Siguiente. Darle importancia a la historia clínica. Tomar agudeza visual, claro, es un reto, ¿sí? La mayoría de los chicos son así, ¿sí? Que no quiero que me jodan, ¿sí? Eso es normal, ¿sí? Porque les da miedo, ¿sí? Y a mí me enfurece cuando me mandan historias clínicas de no coopera. Pues claro que no le va a cooperar, pero no sea pendejo, obvio que no le coopera. Sí, ¿qué niño coopera? Pues ninguno, porque le da culillo, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que hacer es adaptarse al niño y saber cómo llegarle a los niños y cómo explorarlos. Bueno, entonces como les decía ahorita, en el recién nacido, uno lo que ve es si ve la luz. Ya con eso yo estoy contento. Cuando son preverbales, entonces uno utiliza algo que se llama el centra, sostiene y mantiene. Es que uno le pone un objeto de fijación y ve cómo se comporta la visión de ese niño. Entonces yo con eso ya puedo dar un estimativo de si el niño tiene o no tiene una buena agudeza visual. Luego, más grandecitos, el LIA son con figuritas. Entonces usted le pone una cartilla son 4 figuras y uno se hace lejos con unas pancarticas y uno le pone la figurita al niño. Entonces el niño va diciendo con su manita, dice la mamá, ¿qué te está mostrando el doctor? Entonces el niño señala cuál es la figura. Lo que pasa es que es dispendioso. Obviamente uno, lamentablemente, en nuestro sistema de salud tiene que hacer a la carrera las cosas y se puede demorar uno media hora tomando una agudeza visual, pero el que se puede, se puede. Entonces sí existe cosas para tomar la visión a los niños. Y ya cuando ya son verbales, obviamente pues uno les muestra figuras o ya con Snellen, bien sea con números o con letras, y el niño pues reporta que lo que tiene que tener es paciencia, pero yo digo que en todos los niños se puede tomar agudeza visual. Y si el chino no deja y grita y grita y grita y grita y no se deja, entonces uno lo cita semana a semana. Venga la otra semana. Venga la otra semana. Es una estrategia buenísima. Ustedes han visto que yo casi no lo hago porque a mí realmente me va muy bien con los chinos. Pero cuando hay niños que no se dejan, entonces usted lo cita todas las semanas. Hasta que el man se acostumbre que uno no le va a hacer nada y entonces ya se deja examinar adecuadamente. Siguiente. Lo que hablábamos ahorita, entonces la refracción siempre se hace con pupila dilatada, uno la hace sin dilatar y después dilata el paciente. Bueno, y idealmente se hace con ciclopentolato al 1%. En algunos casos especiales se puede utilizar la atropina, es muy raro, yo creo que con Sandra aquí casi nunca lo hemos hecho, en los últimos 15 años, yo creo que si acaso 2 veces. Eso generalmente son para pacientes que tienen algo que se llama espasmo acomodativo. Esos son que se les encalambra ese músculo que hablábamos ahorita, el músculo que está dentro del ojo se encalambra y entonces son niños que pueden tener un defecto refractivo bajito y hacen unas miopías de -5 y el chino no es un carajo, ciego legal, ¿sí? El man no ve ni 20/200, ¿sí? Lo que tiene es un calambre del músculo. Entonces, esos niños sí hay que hacerles examen con atropina, que es lo más potente para paralizar ese músculo, tan potente que lo deja 3 semanas con la pupila dilatada. Y sabe uno cuál es el defecto de visión real del niño y sobre eso es que se le mandan gafas o se le hace terapia ortóptica. Para las que son auxiliares, te recordar que cuando dilatamos a los niños siempre hay que hacer una oclusión del saco lagrimal, que es apretar aquí al lado de los huesitos de la nariz durante 30 segundos. ¿Eso qué hace? Evita que el medicamento que se coloca en la superficie del ojo llegue a la fosa nasal y se absorba de manera sistémica. Acuérdense que son medicamentos y obviamente esos tienen los efectos colaterales que pueden tener. Entonces, si reducimos los riesgos, simplemente con apretar acá al lado de la naricita, aquí donde está el saco lagrimal, durante 30 segundos, reducimos los efectos colaterales que podemos tener con el uso de estos medicamentos. Y siempre esperar por lo menos entre 1 hora y 1 hora y media. Tengo optómetras aquí que le ponen las gotas, aquí no, o sea, aquí en Neiva. Acá son muy juiciosos. Tengo pacientes que vienen de otras de exploraciones en otras ópticas, en donde a las optómetras le ponen la gota y lo revisan a los 15-20 minutos. A ver, compadre, eso no le sirve. Tiene que esperar por lo menos 45 minutos a 1 hora que se paralice el músculo. Si usted le echa la gota y le da los 15 minutos, no hizo un carajo, ¿sí? No le está haciendo el examen adecuado. Entonces, por lo menos hay que decir al paciente cuando venga a su cita de optometría que tiene que tener una cita disponibilidad por lo menos 1 hora o a 2 horas. Ya,
sencillo. Generalmente los papás por su hijo hacen lo que sea. Algo que no sé si estamos haciendo acá honestamente, consentimiento informado. Yo en mi consultorio sí lo hago. ¿Aquí lo estamos haciendo? A eso lo tienen que implementar, ¿o yo? Por requerimiento de la, de la secretaría hacia el ministerio. Hay que hacer consentimiento informado. Mire que la charla sirve para algo. Bueno, hay que implementar eso. Ah, que qué mamera. Sí, es una mamera. Pero ahora los riesgos médicos legales y las exigencias de la Secretaría nos demandan que tengamos consentimiento informado para una intervención tan pendeja como ponerle las gotas a un niño. Es una intervención y es verdad. Un niño puede convulsionar, se le puede subir la temperatura. Hay que preguntar si el niño está enfermo. Si el niño está enfermo, no se puede dilatar. Lo tienen que volver a citar. Ah, pero es que yo vengo. Mire, señora, lo que pasa es que si el niño está con fiebre y yo le pongo esta gota, ¿sí? Se le sube por encima de 40 grados, convulsiona y usted termina siendo hospitalizado y jodido. ¿Usted quiere que le pase eso al niño? Ah, no. Ah, bueno, entonces venga la próxima semana, venga en 15 días, cuando el niño ya no está enfermo y lo examinamos. Porque nos demoremos 10, 15, no va a pasar nada, ¿sí? Así se emberraca el paciente. Ustedes que a veces son los que tienen que confrontar al paciente, ¿sí? Pues si se emberraca, pues que se emberraque. ¿Qué podemos hacer? Pero no vamos a arriesgarnos a que el chino de pronto convulsione. Por eso es que hay que firmar ese consentimiento informado. ¿Listo? Siguiente. Con mucho gusto le paso el modelo de consultorio. Bueno. ¿Cuándo tenemos que ordenar gafas? Esto ya es algo mucho más técnico. Esta es una tablita muy linda que ojalá se la pasen a todos los oftalmólogos de acá. Sandrine, ya la manejamos muy bien desde hace muchos años. Esta es la tabla básicamente en la cual, con la cual nos guiamos para ordenar gafas en el paciente pediátrico. Uno puede tener no estar muy de acuerdo en algunas cosas, pero básicamente es eso. Ustedes ven aquí miopía en un niño menor de un año, solamente si tiene más de -5 de miopía. Pucha, ya con un -3 yo creo que es mucho. O sea, aquí, por ejemplo, -2.50 en un niño de 2 años, un niño con -2 ve por ahí apenas un 20%. O sea, si yo tengo mi hijo y mi hijo tiene un -2 a los 2 años, yo le pongo gafas. Pero con esto nos guiamos y realmente va más o menos bien. La parte de hipermetropía estoy muy de acuerdo. Esto de +6, +5. Si ustedes ven, a medida que va por el grupo de edad, va modificándose eso. ¿Por qué? Porque entre más grande el niño, son mayores los requerimientos visuales. Un niño chiquito, generalmente todo su mundo es cercano. Todo su mundo es aquí cerca, no ve de lejos casi. Y en la medida que va creciendo, va teniendo mayor requerimiento de visión lejana. Y obviamente, por ejemplo, un niño hipermétrope, que los hipermétropes son los que ven más de cerca, el miope es el que ve más de lejos, el que tiene astigmatismo ni de lejos ni de cerca, o sea, el que está más jodido es ese. Entonces, entre más grande el niño, mayor requerimiento visual de lejos y de cerca. Entonces, por eso, entre más grande el niño, es menor el defecto refractivo con el cual tenemos que ordenar las gafitas. Bueno, y hay que acordarse de este término muy importante, que es la anisometropía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La traducción de anisometropía es aniso, es que no es igual. Metropía, medición, es decir, medición que no es igual. ¿A qué se refiere eso? A que el defecto de visión que debemos tener entre un ojo y el otro debe ser similar. Porque yo tengo dos imágenes. Bueno, mi ojo derecho y mi ojo izquierdo. Y mi cerebro lo que hace es fusionar las dos imágenes en una. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes me ve doble? Ninguna. ¿No es cierto? Ninguno. Eso es porque su cerebro une esas dos imágenes, esta y esta, las une en una sola imagen. Si mis dos imágenes son diferentes, el cerebro no puede hacer eso. Entonces, si yo tengo una imagen mala y una buena, mi cerebro se queda con la buena. Y la otra imagen la olvida, la suprime, se llama eso. Es como si apagara ese ojo. Y eso va a llevar a que el niño se vuelva ambliope o tenga ojo perezoso. Y si eso no se detecta y se trata antes de los 5 años, se jode por vida el niño. Bueno, es decir, queda viendo mal por un ojo. Y eso es malo, porque si yo no veo por un ojo, no tengo una joda que se llama estereopsis, visión de profundidad. O sea, si me manda una pelota, yo no sé a qué velocidad viene esa pelota. Voy a pasar una calle y no calculo la velocidad a la que viene un carro y de pronto me lleva de paseo. O voy a bajar unas escaleras y no calculo la profundidad del escalón. Bueno, pues por eso los seres humanos tenemos visión binocular y eso tiene unas funciones importantes para nuestra vida. Bueno,
Y obviamente queremos bien por los dos ojos. ¿Qué tal que yo pierda el ojo bueno y me quedo jodido con un ojo malo? Bueno, entonces hay que detectar y tratar eso para evitar problemas con los niños. Siguiente. Cuando tenemos defectos refractivos elevados, muy altos, que un niño nunca ha utilizado gafas, ¿sí? Y llega y detectamos un defecto refractivo elevado, lo que tenemos que hacer es mandar una corrección parcial. O sea, no mandamos la fórmula total porque el niño no va a tolerar esa joda, ¿sí? Si yo soy re miope y me ponen una gafa para miopía, las imágenes se vuelven chiquitas. Sí, entonces el niño va a leer y ve todo más nítido, pero ve todo chiquito. Entonces los chinos se quitan las gafas y se ponen eso así porque el miope ve bien de cerca. Bueno, entonces cuando son fórmulas muy altas, el niño no aguanta eso, un cambio tan brusco. Y con astigmatismo sí que peor, porque siente que el piso es todo pandeado, entonces el chino ni siquiera puede caminar. Entonces lo que hacemos es dar una corrección parcial. ¿Cuándo? Cuando tenemos miopías mayores de 5 dioptrías o hipermetropías mayores de 5 dioptrías o astigmatismos mayores de 3 dioptrías, se da una corrección parcial. Entonces, si yo tengo un astigmatismo de 5 y nunca he usado gafas, le pongo 3. Los cito a los 3 meses, 4 meses y ahí sí le subo a la fórmula total. De manera que garantice que el niño va a tolerar esa fórmula, ¿sí? Y que va a cumplir con el uso de sus gafitas. Bueno, algo muy importante que hay que explicar a los papás. Cuando un niño me llega con ambliopía, ojo perezoso, ¿qué es eso? Que la capacidad visual de ese ojo es menor de lo normal, a pesar de que yo le pongo gafas. No le puedo comenzar tratamiento para ambliopía hasta que yo no tenga la fórmula total. Si no, me tiro al niño. O sea, no sirve ponerle parche a un niño sin gafas cuando requiere gafas. Y si tiene una fórmula muy alta, no le debo comenzar la terapia de rehabilitación hasta que el niño ya está usando las gafas con la fórmula total. ¿Sí quedó claro eso? Entonces no tratarán, porque eso va en detrimento del pronóstico visual de la terapia que voy a hacer para rehabilitar. Siguiente. Wow. Recordar que la ambliopía es un problema bastante complejo para rehabilitar a los niños. Hay varios tipos de ambliopía. Las refractivas son cuando tienen defectos muy, muy altos que no permiten que el ojo y el cerebro desarrollen una buena visión. Anisometrópica, que fue lo que les expliqué de la diferencia del poder entre uno y el otro. Cuando el niño tiene el ojo chueco, que es la ambliopía estrábica, si es de un solo ojo. Si yo tengo el ojo torcido, pues un ojo torcido todo el tiempo, el ojo que está derecho es el que ve bien y no desarrolló la visión del ojo que está torcido. Afortunadamente, algunos tipos de estrabismo, sobre todo los que son para afuera, el niño logra estar derecho parte del tiempo y ahí desarrolla buena visión. Pero si la desviación es permanente y es de un solo ojo, ese niño desarrolla ambliopía u ojo perezoso. La ambliopía deprivacional, que es esta, es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo tengo el párpado caído. Si ustedes se dan cuenta en esta foto, acá al niño se le ve el reflejo, ¿sí ven el reflejo de luz que tiene en la córnea? Ese reflejo blanco se llama el reflejo de Hirschberg. Y acá en el párpado no lo tiene. Eso significa que el párpado está tapando la entrada de luz al ojo. Entonces es como si tuviera un parche todo el tiempo. Y entonces se depriva el estímulo visual que llega a ese ojo, a esa retina y al cerebro, y el niño no ve. Bueno, entonces eso es una urgencia, eso hay que operarlo urgente, porque el niño no está viendo por ese ojo. Y también tenemos la ambliopía iatrogénica, que eso es por culpa de un tratamiento. Básicamente cuando se ponen parches mal indicados o por mucho tiempo que puede llevar a que el niño pierda visión por ese ojito. Siguiente. En cuanto a la terapia con parche, pues obviamente es algo que manejamos Sandra y los que hacen ortóptica y los oftalmólogos. Cuando manejamos parche para la ambliopía, eso ha cambiado muchísimo. Cuando yo me formé también se ponían terapias de todo el día menos una hora. Esto ya ha cambiado, esto es un estudio que es el más importante en oftalmología pediátrica para el manejo de la terapia oclusiva o de parche. Entonces ya se ha demostrado que cuando tengo una ambliopía moderada, poner 2 horas de parche es igual que poner a 6. La misma joda. Va lo mismo. Yo no pongo 2. A mí me parece muy poquito. Yo pongo 3. ¿Sí? Y es lo mismo que poner 6 horas. Y eso es mucho mejor porque el chino no le aguanta, ¿sí?, tantas horas de parche. Eso es una lucha para que los chinos se pongan el parche. Entonces, entre menos tiempo le pongamos el parche, mejor para el niño. Y está demostrado científicamente por evidencia que ponerle 3 horas es lo mismo que poner 6 horas. Entonces, eso es buenísimo.
Igual que cuando tienen ambliopía severa, lo que les decía que yo, cuando me formé, ponía un parche todo el día menos una hora. Eso ya se corrigió esa forma como manejábamos las cosas y ya con 6 horas se considera más que suficiente para poder desarrollar visión en un paciente con una ambliopía profunda o severa. Los resultados son buenos. En ambliopía moderada se logró un 71% de recuperación de la visión y en ambliopía severa 55%. Pucha, pero apenas la mitad. Sí, pero es que son ambliopías severas, son personas que están ciegas legales y quedar con 50% de visión, eso es muchísimo. O sea, después usted no sabe si el ojo bueno, cuando sea la persona adulta, tenga un trauma, tenga una oclusión de vena central de la retina, qué sé yo, una degeneración macular, si usted le puede dejar una visión del 50%, con eso perfectamente vive una persona. Entonces siempre se debe tratar y se debe comprometer a los papás en la terapia de rehabilitación de los niños con ambliopía. Siguiente. Un tema de moda, muy de moda, el control de la miopía. Resulta que, como les comenté al comienzo de la charla, cada vez nos estamos volviendo más miopes, cada vez estamos más jodidos. Y la miopía es un problema de salud pública. Que la mitad de la población mundial sea miope en 15 años, es un berraco problema de salud pública. ¿Cuántos de esos miopes no van a terminar con agujeros en la retina, desprendimiento de retina, visión subnormal y ceguera? Un montón. Claro que es un problema de salud pública. Y todos los papás, sí, con el chino, mira mi vida, coge. Yo digo esto, el sistema antino joda. Esto se ha convertido en el sistema antino joda de los papás de ahora. ¿Sí? Se le pasan eso al niño para que el chino no joda. Y esta joda vuelve miopes a los niños. Ay, que sí, lo vuelve miopes. Y se le choquea el ojo también. En los últimos 2 años, llevo 14 niños que se les ha choqueado el ojo por abuso de celular. Entonces, esto sí tiene efectos sobre los niños. Un menor de 5 años no debería estar expuesto a teléfonos celulares. Además, está joda irradia, ¿no? Entonces, no debería estar expuesto a teléfonos celulares ni tablet. Todo lo que quiera. Ah, pero es que todo es con que lo distraigo. No, perfecto, le quiere poner muñequitos, póngaselo en el televisor. Y antes de los 5 años, un niño debe tener máximo 1 hora, hora y media de televisión al día. Y el resto del tiempo que utilice el cerebro. Bueno, ahora no, si no los dejamos que piensen ni que experimenten. Todo es que el chino no joda. Entonces, claramente, si el chino no grite, no corra, para que uno no esté pendiente, ay, mira, qué silencio. Claro, el chino idiotizado en el celular. No, lo vuelve miopes. Bueno, eso no es bueno. Entonces, el tema de moda ahorita, manejo refractivo, es la miopía, porque estamos mirando en qué forma logramos que esos niños que ya son miopes no les progrese la miopía, ¿sí? A un grado severo. Además, ha cambiado mucho el manejo de la miopía en el paciente adulto. Cuando yo me formé como residente, se hacían cirugías refractivas en -14, -15 de miopía. Ahora ya no, ahora se intenta un paciente con una miopía menor de -8, se intenta no hacerle cirugía refractiva, porque ya sabemos que si yo le quito mucho espesor a la córnea con el láser, tarde que temprano esa pared, que es la córnea, va a hacer eso, se llama ectasia, y ese cristiano va a terminar un trasplante de córnea. Entonces necesitamos que los niños lleguen con la menor cantidad de miopía posible cuando lleguen a la edad adulta. Entonces ha habido muchísimas teorías, ¿sí? Desde que por lo menos 40 años, de los oftalmólogos intentando frenar la progresión de la miopía. Y se han hecho muchísimas cosas. Entonces, esto que es de Cochrane es como son las revisiones serias que hacen de artículos, este es del 2020, hablan de qué sí sirve y qué no sirve para el control de la miopía. Este sí es un aporte mío, lo de las medidas ambientales. Sin lugar a dudas, usted puede hacer lo que le dé la gana, sí, pero mientras usted no tome unas medidas adecuadas ambientales de un paciente pediátrico, el niño se la vuelve miope. ¿A qué se refiere medidas ambientales? No exponerlo a pantallas en visión cercana, ¿sí? Que hay que reducir tiempos en pantalla. Exposición ambiental. Está claramente demostrado que los niños que se la pasan encerrados en las casas todo el tiempo tienen mayor riesgo de miopía. Y la recomendación actual es que todo niño debe estar por lo menos 2 horas al aire libre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los orientales, ¿sí? Tienen un problema de miopía violento. Como 70% de la población allá es miope. Entonces, a los niños, por ejemplo, ahora,
Hace poco vi un video, primero les tenían unas vainas acá, para que no se pudieran acercar unas varillas en el pupitre, para que no pudieran acercarse, para que no se pegaran acá, entonces ponían unas varillas. Y otra técnica que estaban haciendo es que cada hora y media los sacaban al patio, ¿sí? En los colegios chinos. Bueno, y ahora lo que están haciendo en los colegios chinos es que le están haciendo como en las fincas de antes, que eran un cuadrado con una plazoleta en el centro. Entonces los salones son de techo abierto, como los estadios. Tienen el techo abierto y se cierra o se abre ese techo. Les abren el techo y que los niños están estudiando con el techo abierto, porque se ha demostrado que la exposición a la luz solar, a la radiación ultravioleta, ayuda a que el ojo no crezca y no se vuelva miope. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar a los berracos chinos de la casa. Por lo menos 2 horas al día, entre hora y media por la mañana, 1 hora, hora y media por la tarde. O sea, hay que sacarlos al parque. ¿Cómo? Sí, pero es que ese es un problema de la sociedad, que es que estamos trabajando como mulas desde las 6 hasta las 6. ¿Y quién ve a los niños? Entonces yo digo, bueno, tú trabajas de 6 a 6, pero entonces el niño está solo en la casa, el que lo cuida lo tiene que sacar. Yo sé que no es fácil, y aquí es más fácil que en Bogotá, ¿sí? Pero hay que sacar a los niños. O sea, hay que ver cómo hacemos. O sea, no porque no lo podamos hacer no significa que no se deba hacer. Y hay que buscar la forma cómo corregir esos problemas que la sociedad misma nos ha llevado a que estemos encerrados en una casa pegados a un celular o a un computador. Eso no es normal. Como le digo a los papás, nosotros no somos micos, sí, porque venimos de los micos, para vivir en grutas. El ser humano no es un animalito que nació para vivir en una gruta. No, nosotros nacimos para estar en los árboles como los micos, al aire libre y ver de lejos, ¿sí? Entonces la naturaleza es sabia. Ah, ¿usted quiere estar encerrado, aplastado en una silla y viendo de cerca? Sí, eso es lo que usted quiere, dice la naturaleza. Listo, lo vuelvo miope, porque el miope ve perfecto de cerca. Entonces, como no necesito ver de lejos, ¿qué hace la naturaleza? Pues no vuelve miopes. La naturaleza es sabia, no es perfecta, pero es sabia. Ah, pendejo, ¿usted quiere ver de cerca? Listo, lo vuelvo miope. Y el miope ve perfecto de cerca siempre. Bueno, por eso nos estamos volviendo miopes. ¿Listo? Entonces, lo de sacarlos al aire libre, básico. Bueno, y ahí, todo lo que se está haciendo, entonces se están haciendo para el manejo de la miopía, entonces gafas hipocorregidas, entonces le ponen menos fórmula de miopía que la que necesita el paciente, creyendo que el ojo no le va a crecer, y todo eso sí, es falso. Está demostrado que se da la fórmula total que debe tener el paciente, y a ese paciente no hay que hipocorregirlo. Bueno, se han probado con lentes bifocales y progresivos, tampoco ha funcionado muy bien. Bueno, no les ha ido bien. Ahora están de moda los lentes de desenfoque, ¿sí o no? Señora, no va a decirle laboratorio. ¿Sí? Entonces están los Esteles, está el Mio Sight, el Mio Care, ¿sí? Hay como 3 o 4 tipos de lentes de desenfoque, se llaman eso, que son el Esteles. No sé si los han escuchado. ¿El cuál? ¿A qué? El MySmart, ese es el otro. Son como 4 o 5 que ya hay en el mercado. Entonces, en teoría, estos son lentes que se ponen en las gafas, ¿sí? O sea, son lentes de gafas que hacen una difracción de los rayos de luz y eso reduce el tono del músculo ciliar y entonces eso ayuda a que el ojo no crezca y que no progrese la miopía. Todos dicen que tienen más o menos entre 60 y 70% de reducción de la progresión de la miopía. Pues esto está como bien, hay que ver si es verdad, ¿no? Como decía un profesor mío, uno publica lo que quiere publicar. Entonces hay que ver si esos lentes tienen de verdad, reducen hasta un 70% la progresión de la miopía. Yo creo que uno no puede saber realmente qué es lo que más funciona. Si las medidas ambientales, que es todo lo que les dije, no pegarse a las pantallas, o si el berraco lente. Ese es el problema de los estudios, que uno no puede hacer que el chino siga pegado a los celulares y a ver si se vuelve más miope. Eso éticamente no se puede hacer. Entonces, no sabemos hasta qué punto es el lente o son las medidas generales ambientales que es lo que nos está frenando la progresión de la miopía, pero lo importante es hacer algo. Entonces, está bien, pues hay que probarlo. Yo tengo varios pacientes con lentes, especialmente con el Stellest, y estoy viendo, justo esta semana vi un niño que ya lleva 1 año y medio con el Stellest y no le ha progresado la miopía, maravilloso.
ahí vamos. Entonces, aparentemente estos lentes que le han metido mucha cabeza funcionan y reducen la progresión de la miopía. El problema es que son lentes aéreos. Entonces, si un niño tiene una fórmula alta, un 4 letras de botella, ¿sí? Entonces, dicen, cosméticamente tiene ese problema. Entonces, ahí tocaría con el lente de contacto, entonces ya no me serviría ese lente, entonces siempre tiene que ser lente aéreo, que son gafas, pero funcionan. Los lentes de contacto se han utilizado mucho, lentes blandos, lentes rígidos, lentes de apoyo escleral, y ahora eso se llama ortoqueratología. Eh, Hay quienes dicen, ellos hasta un 50% reducen, entre 43 a 50% reducen la producción de la miopía. O sea, claro, vuelve y juega. A no hacer nada, preferible hacer algo. Bueno, y entonces les va, pues también funciona, pero aparentemente tienen menor tasa de éxito que los lentes de desenfoque. Y terapia farmacológica, estos son con medicamentos. Lo que más se usaba anteriormente era colocar hipotensores oculares. Y me decía, pues sí suena lógico. Si yo le bajo la presión al ojo, pues el ojo, la presión es como cuando yo inflo un balón. Si yo le pongo aire a un balón, el balón va a crecer, 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 crecer. Entonces, si yo le bajo la presión, pues el ojo no crece. Está demostrado que eso no sirve para nada. Los hipotensores oculares, a no ser que el paciente tenga hipertensión ocular, no sirve para nada y no le progresa, no le frena la producción de la miopía. Cuando tienen hipertensión ocular, son pacientes que tienden a volverse miopes. Esos claramente sí tienen que utilizar un hipotensor ocular. De lo que más se está usando actualmente desde el año 2014, ya hace 10 años salieron los primeros estudios que fueron originarios en los orientales con el uso de la atropina. Y la atropina, se han hecho estudios con todas las concentraciones posibles. Se utiliza la atropina diluida y la que mejores resultados ha tenido la atropina al 0.01%. Ahorita están hablando del 0.05% que tiene menor efecto de rebote. ¿Rebote qué es? Que cuando uno suspende el medicamento se dispara la miopía. Yo personalmente no he visto ese rebote, pero hace un mes que estuve en el Congreso en Puerto Vallarta, se hizo un módulo de miopía y hablando con los profesores del curso, muchos están comenzando a dejar la atropina permanente porque realmente tiene muy buenos resultados. Siguiente. Entonces, por ejemplo, esta es una pequeña muestra mía de 14 pacientes que pues, la tengo que actualizar porque yo ya tengo como unos 30 pacientes en protocolo, estos son apenas 14, pero básicamente lo que se ve es si ustedes muestran en el tiempo, ven en el tiempo, ven cómo la curva es plana, o sea, eso es la miopía del paciente y no es una curva ascendente, sino que está plana, es decir, que no le progresó la miopía. En esos 28 ojos tratados con atropina, a un año, a control 5, hasta 2 años tengo ahí de control. Y me ha ido muy, muy bien, me ha ido espectacular con la atropina. Realmente tengo pacientes que han pasado 3 años sin que les progrese cero la miopía. Muy bien, siguiente. Entonces, tengo el resumen de esto, el equivalente esférico es un cálculo que se hace para saber de la miopía en cuánto está y si progresa o no progresa. Si ustedes ven, de 7.43 a 7.8 en el ojo, o sea, 0.4 dioptrías, eso no es nada. En 2 años, eso no es nada para un paciente que se está volviendo miope. Y en el ojo izquierdo de 7.46 a 7.6, eso es 0.14, eso no es nada. Realmente es un muy buen resultado con la atropina, me ha ido muy bien. Solamente he tenido en los últimos, de todos los pacientes que he tratado con la atropina, que son como 50, un poquito más, solo un caso fallido, una paciente que ya era ya adolescente y no le sirvió para nada. Entonces, no sé si es que no cumplía con el tratamiento, pero no le sirvió para nada, entonces le suspendí el tratamiento. Y un evento adverso. Hay varios eventos adversos asociados a la atropina que están reportados, dicen que taquicardia, hiperexcitación, que se vuelven hiperactivos, elevación de la temperatura corporal, trastornos del sueño, visión, y obviamente visión borrosa o deslumbramiento, por lo que se dilata un poquitico la pupila. Realmente yo solamente he tenido un evento adverso, que es este. Obviamente tenía que ser hija de médico, ¿sí? Pero el hermano, por ejemplo, que también lo estoy tratando con atropina, el pelado perfecto. Y con esta niña, la mamá me decía, doctor, es que yo le pongo la gota y la niña se queja de que ve borroso. Es tan raro. Entonces le decía, a ver, entonces le enseñé a tomar la foto y le dije,
Ponle la gota y le tomas fotos en la noche y me mandas la foto. Entonces, esto es la niña por la mañana, si ven la pupila está cerradita, y le ponen la gota de atropina, una midriasis de casi 8. Entonces, ella era hipersensible a la atropina y obviamente no toleró la atropina. Normalmente el protocolo es que se le coloca la atropina todos los días por la noche durante 2 años. Ese es el protocolo inicial. En niños que son hipersensibles se les coloca solamente los viernes, para que el fin de semana, pues como no están estudiando y todo, puedan desarrollar todas sus actividades y hacer el tratamiento. Pero a ella le molestaba mucho la luz y me tocó suspender el tratamiento. Pero realmente el resto de mis pacientes, ninguno se queja ni de visión borrosa, ni de deslumbramiento. Sí se les dilata un poquito la pupila, pero les va muy bien. Y lo que yo estoy haciendo ahora es que les dejo 2 años, que es el protocolo inicial, todos los días, les dejo un tercer año con una gota todos los viernes, ¿sí? Para evitar el efecto de rebote, que el niño no se miopice rápidamente después de suspender el tratamiento. Y como les decía, en el congreso ahorita, lo que están haciendo muchos de mis colegas es que les están dejando las gotas por años. Una gota el viernes, permanente. No le va a hacer daño. Utilice los 5 años, 6 años, hasta que llegue la adolescencia y así logramos frenar la miopización del ojo. Pues yo prefiero, si mi hijo tiene a los 8 años una miopía de 2, 3 dioptrías, yo no quiero que el man llegue a las 7 dioptrías o 6 dioptrías. Si yo logro que me llegue a la adolescencia adulta con -3, -4, un exitazo, porque además el resultado de la cirugía refractiva va a ser mucho más confiable. Y obviamente la retina va a estar menos delgada y con menos riesgo de tener defectos de agujeros o desgarros y desprendimiento de retina. Siguiente. Entonces, en últimas, ¿cuál es el objetivo de las correcciones ópticas? Lograr la mejor visión posible en el paciente pediátrico. Lograr las mejores condiciones de binocularidad, o sea, que el niño vea bien por los 2 ojos y que desarrolle todas sus funciones de visión binocular que son fundamentales para el ejercicio del ser humano. Bueno, paralelismo ocular, es decir, evitar que se nos chequee el ojo, sobre todo los hipermétropes altos. Un niño hipermétrope alto se le tuerce el verdeón de ojo. Entonces, si yo detecto y corrijo tempranamente una hipermetropía elevada, voy a prevenir que el niño se le tuerza el ojo. Y obviamente eso es bueno, ¿no es cierto? Y en aquellos casos que me llegan tarde, que es un niño que tiene una ambliopía profunda o que tiene una cicatriz en la retina por un toxoplasma, que el niño tiene una visión subnormal de un ojo, hay que recordar que todo niño, todo adulto que ve mal por un berraco ojo, tiene que usar gafas permanentes de protección. Obvio, cuando me llega una mamá ambliope o viendo mal por un ojo, que tiene una cicatriz y los veo sin gafas, ¿y por qué no le ponen gafas? Ah, no, es que el doctor no me ha dicho, es que la doctora no me ha dicho. No, ¿cómo así que no? Usted tiene que protegerse la visión de su ojo. Ahí sí hay que vender la berraca gafa. Bueno, oye, usted ve mal por ese ojo, tiene que usar gafas permanentes, de que se levanta hasta que se acueste, incluso dentro de la casa. Pues ustedes no saben en qué momento va a pasar un accidente y si le pasa algo en el ojo, bueno, se jodió, queda ciego, ciego legal. Entonces, ojo con eso. Si yo veo o sé que tengo un paciente con una mala visión en un ojo, siempre tiene que usarme gafas permanentes de protección, ¿vale? Y recordar que el objetivo final es la definición de salud del paciente, el bienestar físico, social y psicológico de esa persona. Recordar que ese es nuestro objetivo y hay que ser éticos. Hay que trabajar con nuestros pacientes como si fuera nuestra propia familia. ¿Listo? Siguiente. Listo. Muchas gracias.